Abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar en los próximos minutos un diálogo con el doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico, para hablar sobre los contratos colectivos en las empresas públicas. Antes de iniciar este diálogo, lo que nos referíamos a propósito de la nota de Diario Expreso, página 6 del día de hoy, da cuenta en Economía cómo el correísmo, dice el título en la página 6, insiste en el dinero electrónico en manos del Estado, lo cual es un peligro eso, ¿no? No el dólar que el agricultor, el campesino, el indígena tiene y lo atesora. Se quiere, a través de una reforma legal, viabilizar el dinero electrónico en manos del Estado. Dice la nota, el plan legislativo del correísmo 2025-2029 incluye una ley de liquidez para el desarrollo. Al mismo tiempo, busca que el dólar sea moneda oficial de la Constitución. Esa es la contradicción. Quieren poner en la Constitución, engañando al país, que la moneda oficial es el dólar, pero en la ley quieren insistir en el dinero electrónico como mecanismo de pagos en el Ecuador. Este análisis sostiene mensajes contradictorios mientras la Revolución Ciudadana impulsa una enmienda constitucional para declarar al dólar como moneda oficial del Ecuador. Su plan de trabajo legislativo incluye propuestas que han sido calificadas como riesgosas para la estabilidad de la dolarización. Bien, saludamos al doctor Ramiro García Falconi, académico, penalista. Lo invitamos para hablar sobre este tema que está en debate y el país ha conocido, se ha escandalizado escuchar cómo hubo el testimonio de la ministra de Energía que con todo el respeto y consideración, una empleada de servicio al cliente con un salario de $13,000, $13,000, y así muchísimos casos. Ahora tienen que devolver. Y el otro caso que se está empeñando en poner en escena el contrato colectivo de Petroecuador por los excedentes, por los excesos en las pretensiones en la contratación colectiva. ¿Cómo parar esto, doctor Ramiro García? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Mire, yo creo que el país necesita seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica en mucho las da la justicia. No solamente que las autoridades cumplan la ley, sino que los jueces, a través de sus decisiones, hagan cumplir la ley. Si bien es cierto que la dirigencia sindical de los trabajadores y empleados de CENEL presenta una acción de protección totalmente distorsionada en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, que luego es ratificado además por la Corte Provincial de Los Ríos. Lo grave es que todos estos temas tienen fundamento en decisiones judiciales. Son los jueces de la justicia ordinaria los que dan paso a estos desafueros. Es decir, se ha constituido en una práctica común en el Ecuador el distorsionar el derecho, el manipular la Constitución y el ordenamiento jurídico a través de decisiones judiciales. Y eso es lo grave. Y es la Corte Constitucional la que pone en orden este tema. O sea, no podemos delegar a la Corte Constitucional el arreglar todos los problemas del país. Para eso están los jueces de diferentes instancias, pero no puede ser que tengamos unos jueces corruptos que hacen barbaridades y que todos estemos esperando que sea la Corte Constitucional la que en última instancia y la que al final corrija la plana. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? En este caso, no solamente que se dispone la devolución de la totalidad de lo pagado, de lo indebidamente pagado, sino que inclusive se les exige que cada 3 meses CENEL informe respecto del cumplimiento de esta decisión. Entonces, a la final, los grandes perjudicados, por supuesto, son los trabajadores de CENEL,
que fueron embaucados por una dirigencia corrupta que les hizo creer que a través de una acción de protección totalmente distorsionada, presentada con todo respeto a Pueblo Viejo, ¿no? Pero esto tenía que haber sido presentado en Quito, porque la sede de CENEL, la matriz, es Quito. Y pasándose por las galletas toda norma de jurisdicción constitucional, se van a la provincia de Los Ríos y van a la unidad judicial de Pueblo Viejo para presentarla ahí. Y claro, nada de esto es gratis, que no me vengan con cosas. Este es un caso clarísimo de corrupción judicial, por el cual además a los trabajadores de CENEL les descontaron una cantidad enorme de dinero. Ojo, estamos hablando de beneficios de casi 100 millones de dólares y descuentos realizados vía rol de pagos a los trabajadores de CENEL para esto de entre el 15 y el 20%. Es decir, estamos hablando de decenas de millones de dólares cobrados a los trabajadores, que ahora los trabajadores van a tener que pagar en un 100%, y que en su momento, pues por supuesto, tendrán que exigir a sus directivos que les devuelvan la plata que indebidamente les fueron retiradas, ¿no? Que les fueron cobradas. Por eso es que usted ve que en este momento hay desesperación de parte de la dirigencia sindical de CENEL, que inclusive han llegado a decir barbaridades como que esta es una sentencia inejecutable, porque claro, les toca a ellos devolver aquello que en el argot popular se denomina vómito prieto. Ese es el verdadero problema de los dirigentes sindicales de CENEL en este momento. ¿Cómo les devuelven a los trabajadores el 20% que les cobraron por esta gestión corrupta y que ahora la Corte Constitucional ha dejado sin efecto, y que los trabajadores tienen que devolver en un 100% todo lo que han recibido? Y tendrían que vomitar también los jueces. Usted ha señalado el tema medular, doctor Ramiro García. En el dictamen, la sentencia 1788, página 34, la Corte Constitucional señala a estos jueces corruptos con error inexcusable, jueces de la Sala multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, Joseph Robert Mendieta Toledo y Jorge Luis Eubín Villacrés. Antes, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, Ángel Enrique Tapia Vélez. ¿Qué debe pasar con estos jueces? Ya se señala la Corte. Bueno, esperamos que el Consejo de la Judicatura, que ya está en sus últimos días, pues tome acciones sobre el tema y proceda como debe proceder. Es decir, con la destitución de los jueces. Eso es lo que procede. Cuando hay error inexcusable, y más todavía, error inexcusable dictaminado por la Corte Constitucional, en un caso tan claro, pero tan claro, hay prohibición expresa del ordenamiento constante en el ordenamiento jurídico de pertenecer a dos sistemas jurídicos a la vez. Me refiero a estar bajo la LOCEP y a la vez estar dentro de un contrato colectivo. Hay prohibición expresa. Los jueces se pasaron por las galletas esa prohibición. Y bajo supuestos criterios de igualdad, que no es así, porque, ojo, igualdad entre quienes estén bajo el mismo régimen jurídico. En este caso, lo que se quiso es, en otras palabras, pues tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Estar bajo la LOCEP, pero con las garantías y beneficios del contrato colectivo. Todo esto además pagado por nosotros, porque esto no es que pasa en una empresa privada en donde a la final los empresarios deciden cuáles son los beneficios adicionales que otorgan a sus trabajadores. No, acá estamos hablando de empresa pública, estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de la plata de todos, con la que se juega alegremente, porque, ojo, además, están devolviendo como 80 o 90 millones de dólares, pero eso era lo que tenían, eso ya era lo que iban a recibir cada año. Es decir, si la Corte Constitucional no toma una decisión sobre este tema, cada año iba a haber 90 millones de dólares de pagos indebidos. Ese es el problema. Y claro, el problema mayor, vuelvo y repito, de la dirigencia es que les cobraron un platal a los trabajadores por hacer esto. Y ahora, obviamente, tienen que devolver, porque si a mí, trabajador,
por estos conceptos me dieron, por decir algo, $80,000 y por estas gestiones me cobraron 16 o 20 mil dólares y ahora tengo que devolver los 80 mil dólares, obviamente yo voy a ir donde los dirigentes les voy a decir, vea, devuélvame la plata, devuélvame los 20 mil que usted me cobró por esta gestión. Y por eso es que se les ve desesperados haciendo plantones. No son los trabajadores de CNEL los que están en este momento en pánico. No, los que están en pánico son los dirigentes sindicales. Es más, la Corte Constitucional, que me parece en una decisión loable, ha dado 36 meses para que se llegue a descontar el 100% de los valores indebidamente pagados. 36 meses, 3 años. Pero lo que, claro, en este momento, lo que sí tiene que devolverse, y seguramente los trabajadores exigirán una devolución inmediata, es lo que indebidamente les cobraron sus dirigentes sindicales que fueron a presentar esta acción corrupta y que ahora les metieron en semejante problema a sus representados, a los empleados y trabajadores de CNEL. ¿Cómo devuelven si ya no tienen? ¿Cómo devuelven si se puede presumir que seguramente participaron de este festín económico hasta los jueces? Uno puede presumir eso. ¿A cambio de qué hacen esto los jueces? ¿A cambio de qué? Mire, yo creo, pero por supuesto, es decir, vea Miguel, nada de esto es gratuito. O sea, que no me vengan a decir que estas barbaridades las hicieron porque protegían los derechos de los trabajadores y porque querían un mejor futuro para los trabajadores de CNEL y sus familias. No es así. Esto es más. Hay una cantidad de descuentos enormes que claramente demuestran que esto enriqueció a mucha gente. Son decenas de millones de dólares indebidamente cobrados a los trabajadores de CNEL para estas gestiones corruptas. Y eso evidentemente tiene que devolverse. Pero además, yo creo que Fiscalía debería seguir la trazabilidad, porque además es una cantidad enorme de dinero. Fiscalía debería seguir el rastro de ese dinero para ver quiénes nomás se cogieron esa plata y a quiénes nomás pagaron esa plata. Y ahí van a encontrar horrores. Doctor Ramiro García, en la práctica, le insisto, ¿por qué demora el Consejo de la Judicatura? Siendo incluso una decisión de última instancia, se pueden pasar fácilmente por encima de la sentencia. Por un lado, la devolución de los recursos con plantones que dicen los dirigentes, y por otro, el Consejo de la Judicatura no debe implementar, como dice la sentencia 1788, no deben implementar de inmediato ya. Bueno, me imagino que lo habrán hecho, es decir, hay un procedimiento, no es que el Consejo de la Judicatura asume una decisión de hoy a mañana, ¿no? Hay un procedimiento disciplinario que tiene que iniciarse, se tiene que notificar a los procesados, se les tiene que dar oportunidad de un derecho a la defensa, tiene que haber en una primera instancia un informe y decisión del delegado provincial del Consejo de la Judicatura, en este caso de Los Ríos, y por otro lado, pues seguramente también una decisión de parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Así que hay un procedimiento a seguir y me imagino yo que el Consejo de la Judicatura ya habrá iniciado ese procedimiento y con el tiempo, pues en el corto plazo veremos qué resultados produce esto, ¿no? De cualquier manera, hay atribución, mientras se desarrolla el debido proceso, el derecho a la defensa, sí pueden emergentemente, y eso le atribuye la ley, de al menos suspender a los jueces, porque este país es así. Se puede presumir que los jueces seguirán en este momento dictando sentencias, tramitando procesos, mientras se espera el debido proceso. ¿Se les puede suspender? ¿Por qué no debiera actuarse así? Se debería, pero para la suspensión es necesario el voto conforme el Pleno del Consejo de la Judicatura. En este caso, recordemos además que falta un vocal del Consejo de la Judicatura que no ha sido, que está vacante, que es el del representante del legislativo. Así que no es tan sencillo la cosa.
Uno de los ex presidentes de EMCO, las empresas públicas, que desapareciera ya, él testimonió aquí la semana anterior que, por ejemplo, en este manejo alegre que usted bien lo ha señalado de los recursos del pueblo ecuatoriano, al menos hubo un adelanto. Dijo, cuando yo llegué, habían pedido un adelanto de 25 millones de dólares de este monto de cerca de los 100 millones, que no se sabe para qué fue. Y ahí entran las presunciones. ¿Para qué fueron 25 millones? ¿Cómo se repartieron? Testimonio del expresidente de las empresas públicas. Claro, por supuesto. O sea, a ver, es obvio que si piden un adelanto para hacer esta gestión es porque necesitaban dinero para gestionar algo que, si es que hubiera sido jurídicamente viable, pues no habría requerido un solo centavo, excepto el pago de los abogados. Que no me vengan a decir que pagaron 20 y pico millones a los abogados. No, ahí se llevaron un montón de plata, una dirigencia sindical corrupta que les vio la cara a sus representados, que trataron además de vernos la cara a todo el país, porque jugaron con fondos públicos y ahora pues resulta que son los trabajadores de CNEL los que tienen que devolver lo indebidamente recibido. Lo lógico sería que se devuelva también a estos trabajadores lo que ellos pagaron a estos dirigentes sindicales que en últimas pues les robaron la plata. Bueno, conocíamos, para estar claros, doctor García, esto deviene de la dirigencia sindical de la CUT, la Central Única de los Trabajadores, creada en el gobierno. Creada en el correísmo para romper al movimiento sindical. Así fue. Eso hay que decirlo así muy claramente. La CUT, la Central Única de Trabajadores, fue creada en el correísmo como un contrapeso al FUT, al Frente Único al Frente Unitario de Trabajadores, y fue creada para romper el movimiento sindical. Así de sencillo. Tan es así que su presidente, señor Gómez, inclusive fue candidato de la Revolución Ciudadana asambleísta por la provincia del Guayas. Y hoy pensar que es el supuesto representante de los trabajadores que también entró por la ventana por la acción de un juez de Quevedo. Con el mismo juez de Pueblo Viejo. Sí. Entró al Consejo Directivo del IES. Con el mismo juez y la misma Corte Provincial. Igualito. Entonces dijeron, bueno, si puedo entrar al Consejo Directivo del IES a través de una acción de protección corrupta, pues también puedo generar estas canonjías indebidas a través de una acción de protección hecha igualito. Claro, calcaron la receta y el resultado es el que vemos ahora, ¿no? Ahora mi solidaridad con los trabajadores de CNEL que han sido timados, han sido estafados por su dirigencia sindical. Lo curioso, y esto hemos enseñado, hay una fotografía que nos enviaron de Guayaquil, una mansión que tienen en el sector más caro de Urdesa, en Guayaquil, los sacrificados dirigentes, una casa enorme en Urdesa Norte, la CUT, ahí dice la CUT. ¿De dónde tienen dinero para tener ese tipo de...? Pero si les cobraron a los trabajadores de CNEL casi 20 y pico millones, más de 20 millones de dólares, imagínese usted la cantidad de plata que tienen, que manejan. Eso deberían devolver a los trabajadores, porque ahora los trabajadores van a tener que pagar el 100% de lo que recibieron. Y siendo una sentencia de última instancia, no es complejo la devolución. Si ya se gastaron, si ya entregaron a los dirigentes sindicales, ¿cómo les van a descontar? ¿Cómo? Fácil, de los sueldos. Si no hay mecanismos coactivos por parte del Estado para cobrar. O sea, bienes, muebles, inmuebles, embargos, remates. Hay un montón de cosas que se puede hacer. Un montón de formas de ejecutar esta sentencia. Es más, esta sentencia es muy fácil de ejecutar. De hecho, la Corte Constitucional ha dado una vía para la ejecución de la sentencia. Y claro, el que se oponga y diga yo no acepto yo no acepto que me descuenten, pues tendrá que pagar el 100% y de un solo viaje. Porque nadie puede ejercer un cargo público, ojo, con una deuda al Estado. Es decir, yo no puedo adeudar al Estado y a la vez ejercer un cargo público.
Sí, un tema extremadamente complejo que va más allá ahora de los plantones, que creen que con los plantones se pueden observar una sentencia de la Corte Constitucional. En absoluto, para nada. O sea, creen que reuniéndose 50 personas en Guayaquil van a mover la sentencia. Están locos. Ahí están totalmente desubicados. Ahí vemos que no solamente hay un alto nivel de ignorancia de parte de esta dirigencia, sino de cinismo. La sentencia de la Corte Constitucional es de última instancia y no hay manera de que se revoque, salvo que presenten una acción internacional que puede durar entre 10 y 15 años, pero que además yo no veo por ningún lado que un tribunal internacional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda darles la razón, en este caso a los trabajadores, de beneficios que van en contra de la ley vigente. Este tema en el sector eléctrico, ahora se ha anunciado, el gobierno está empeñado en la renegociación del contrato colectivo de Petroecuador, en donde también se ha señalado que hay excesivas prebendas para los trabajadores. ¿Cómo enfrentar y parar estos contratos colectivos? Luego se dice que ya está en la Corte el análisis del tema de los contratos colectivos en el sector de las telecomunicaciones, que ha sido tan boyante. ¿Qué hacer con esos otros contratos? Mire, lastimosamente, ahí tenemos esta cultura de considerar que la plata pública es plata de nadie y por tanto puede uno disponerla a discreción y comodidad. Y eso pasa en múltiples instituciones del Estado, no solamente en las empresas. Obviamente son mucho más frecuentes en estas empresas públicas que tienen además regímenes mixtos de enrolamiento, porque tanto CENEL como Petroecuador tiene funcionarios que están sujetos a la LOCEP, a la Ley Orgánica del Servicio Público, y otros que están bajo régimen de contratación colectiva. Yo le podría decir que muy pocos, por no decir prácticamente ninguno, de los contratos colectivos que se firman cuenta con el dictamen previo del Ministerio de Economía, que es una condición sine qua non. Un contrato colectivo que se hubiere firmado sin informe previo del Ministerio de Economía, en donde se dictamine que existe la disponibilidad presupuestaria para cubrir esos beneficios establecidos en el contrato colectivo, no es válido. Así que yo creo que esto va a generar un precedente importante y nos va a permitir además descubrir y evidenciar todas estas irregularidades que se han cometido en la contratación pública, en la contratación colectiva en el sector público. Doctor Ramiro García, y el contrato colectivo de Petroecuador que se está renegociando, se está revisando en el Ministerio del Trabajo, ¿cómo evitar que se repitan este tipo de hechos como en el sector eléctrico? Mire, a ver, yo creo que justamente el que exista consecuencias, el que se demuestre que existe consecuencias cuando se actúa de manera ilegal, cuando se quieren pasar de vivos a través de acciones constitucionales totalmente tergiversadas. Y yo creo que esto sienta un precedente. ¿Cómo hacer que las otras empresas públicas no hagan la misma barbaridad que CENEL? Cobrándoles a los de CENEL. Y que se sepa que una acción corrupta como esta va a generar resultados efectivos negativos en favor de quienes indebidamente han pretendido beneficiarse de fondos públicos. Así de sencillo. Entonces, es importantísimo y por eso creo que es trascendental que medios de comunicación y en general el país esté pendiente de la ejecución y cumplimiento de esta sentencia, porque eso va a generar un precedente importantísimo que luego pues permitirá que el resto de entidades públicas que tienen el régimen de contratación colectiva pues actúen dentro del marco legal. Nadie se opone a los beneficios de los trabajadores, todo lo contrario. Yo siempre seré un fiel defensor de los derechos de los trabajadores, pero no es un derecho de los trabajadores el beneficiarse de fondos públicos a través de acciones constitucionales corruptas. Ese no es un derecho de los trabajadores. Por tanto, hay que parar a tiempo el caso de Petroecuador a fin de que después no haya un escándalo como el del sector eléctrico años después.
Sí, bueno, por eso en este momento, con seguridad, no solo en Petroecuador, sino en muchas entidades, diversas entidades del sector público estarán poniendo las barbas en remojo, ¿no? Porque después de lo que acaba de pasar, y ojo, esto de CENEL va a traer mucha cola dentro del mismo CENEL, porque estoy seguro, y es más, ya he escuchado a algunos trabajadores y empleados de CENEL que van a reclamar a sus dirigentes la devolución de lo indebidamente pagado a ellos. Estamos hablando de más de $20 millones que tienen que devolver a los trabajadores. Pero claro, ese ya es es un tema que tendrá que dilucidarse incluso en sede penal. Yo creo que Fiscalía debería seguir el rastro de ese dinero y a ver quiénes nomás se llevaron esa plata a cambio de supuestos beneficios que a la final fueron revertidos por la Corte Constitucional. Hoy publica, a propósito del tema de Petroecuador, diario El Universo, página 5, dice: Sindicato de Petroecuador plantea incluir en nómina a unos 4,000 tercerizados. O sea, ¿con qué facilidad se habla esto? El Comité de Empresa y Petroecuador empezaron ayer las negociaciones del contrato colectivo. Representantes de varias carteras de Estado se sentaron en el Comité de Empresa para empezar a revisar las condiciones del contrato colectivo suscrito el 2017. Hablamos, otra vez volvemos, contrato colectivo en la época de la Revolución Ciudadana. Ahora se quiere revisar. ¿Qué le parece incluir en la nómina a 4,000 tercerizados? En la nómina cobijados por el contrato colectivo. Bueno, cuando es plata pública, pues a nadie le duele, ¿no? Y yo estoy en contra de la tercerización, sin lugar a dudas, y creo que es necesario regularizar el régimen de enrolamiento de los trabajadores. Pero una cosa es regularizar racionalmente en base de las necesidades establecidas y otra cosa es de un solo golpe y porrazo pues decidir que 4,000 entran a roles de Petroecuador independientemente del enorme costo que eso puede generar al erario nacional. Bien, muy ilustrativo como siempre, diálogo con el doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico, tema de los contratos colectivos, cómo ha sucedido este escándalo con el sector eléctrico que deben devolver los recursos. Doctor Ramiro García, muy amable. Muchas gracias a usted, Miguel. Gracias por esta invitación y nuevamente un saludo para todos los oyentes. Muy amable. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el analista económico, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Pablo Lucio Paredes, para hablar de la dolarización y los riesgos que existen de frente hoy en proceso electoral, tratar de maquillar con una reforma constitucional cuando la reforma legal está allí. Vamos a analizar sobre el tema para que nos ilustre Pablo Lucio Paredes.